Muy buenos días, Iglesia. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Espero que estén muy bien. Y hay un versículo muy especial que quiero compartirles que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículo 10. Dice de la siguiente manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Resulta que nuestro corazón es como una fuente que absorbe tanto cosas buenas como cosas malas. Y esas cosas malas muchas veces hacen que no podamos recibir el mensaje de papá como él espera que lo recibamos. La palabra de Dios es un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro. Y muchas veces la palabra se mezcla con ese barro y hace que el mensaje se distorsione. Lo que Dios espera es que nosotros tengamos un corazón limpio para poder recibir el mensaje como Él realmente espera que lo recibamos. Y para complementar este versículo, quiero compartirles este otro que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7. Dice de la siguiente manera: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y nos disponemos a orar. Señor Dios, gracias te damos en este día porque sabemos que tú nos acompañas, porque sabemos que vas caminando con nosotros, porque sabemos que quieres incluirnos en nuestro camino. Gracias porque sabemos que cada día tienes un mensaje nuevo para nosotros, un mensaje fresco, y yo te pido que ese mensaje adorne y se quede grabado en nuestros corazones, que asimismo nuestros corazones sean este terreno que sea capaz de recibir tu palabra de la manera como tú esperas que la recibamos, Señor. Que ese mensaje realmente nos edifique, nos reconforte, nos restaure, nos reconstruya, Señor, que podamos ser transformados y que reflejemos tu carácter en nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pido que sigas usando al pastor Itamar como ese instrumento tuyo, ese instrumento de honra para que podamos conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, Iglesia, ¿cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a esta casa, su casa, nuestra casa. Y quiero invitarlo ahí donde usted está, que se ponga de pie, que estire un poquito porque vamos a saltar, porque vamos a alabar. Y de pronto, si no se siente con el ánimo, si no se siente con las fuerzas, o de pronto está haciendo mucho frío como para pararse y saltar un poquito, hoy yo quiero contarle una historia. Quiero animarlo con una historia y la puede encontrar en su Biblia en Lucas 19, y es la historia de un hombre al cual Jesús llama. Este es Zaqueo. Y Jesús le dice: Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa, hoy quiero cenar en tu mesa. Y van a la casa de Zaqueo, pero es muy hermoso porque en el versículo 9 Jesús le responde: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Qué le quiero decir con esto, Iglesia? Y es que en este momento, en este pedacito cortico, Jesús nos demuestra que basta con su presencia para que en nuestra casa haya salvación, para que en los nuestros haya salvación y redención. Y quiero invitarlo ahí donde usted está a que se ponga de pie, animarlo, porque hoy vamos a cantar sobre esa salvación. Hoy vamos a pararnos y a declarar que la presencia del Señor está en nuestra casa y que la salvación viene con Él. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Va! Dios está sobre todo el mundo, sobre mis sueños y temor. Da igual lo que el tiempo traiga hoy. Vamos a declararlo ahí. No va a estar bien, vamos. Suenan ya las generaciones con canción de libertad. Todos van a escuchar tu nombre, oh Dios.
sé que fiel es mi Dios, porque sé que tiene un plan para mí. La salvación está aquí. Vamos, Dios está. Dios está sobre todo el mundo, sobre mis sueños y temor. Da igual lo que el tiempo traiga hoy, todo va a estar bien, porque sé que Dios me salvó y yo sé que fiel es mi Dios, porque sé que tiene un plan para mí. Yo sé que Dios me salvó, vamos, dígalo fuerte. Fiel es mi Dios, porque sé que tiene un plan para mí. La salvación está aquí. Vamos, sígale. La salvación está aquí. La salvación está aquí y vive en mí. La salvación está aquí. La salvación está aquí y libre soy. La salvación está aquí. Vamos, tienen que declararlo con fe. Dígalo. Y vive en mí. La salvación está aquí. Tú vives y tú vives en mí, la salvación está aquí, la salvación está aquí y vive en mí, la salvación está aquí. Y tú vives en mí, vamos, porque sé que fuerte iglesia, y yo sé que y yo sé que aquí vamos, todo va a estar bien, porque sé que Dios me salvó y yo sé que fiel es mi Dios, porque sé que tiene un plan para mí. La salvación está aquí. La salvación está aquí y vive en mí. La salvación está aquí. Y tú vives en mí. Vamos, aplauda. Vamos, grite. No sé. La salvación está aquí, iglesia. Gracias, Jesús. Iglesia, hoy vamos a reconocer ese sacrificio de Dios. Dígale. Lo diste todo por mí. Mi deseo, mi corazón. Y lo que soy lo dedico a ti. Como no pude ver, como no pude ver, tú eres el amor que me rescató. Y lo que soy lo dedico a ti. Señor, Señor, cómo no he de llorar contigo aquí. Dios, haz tu obra en mí. Solo hay algo que yo buscaré.
gran deseo estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo estar junto a ti, estar junto a ti, Cristo. Dígale, lo diste todo, lo diste todo por mí, y deseo en mi corazón, y lo que soy lo dedico a ti. Iglesia, levanta sus manos. Señor, cómo no he de llorar contigo aquí. Dios, haz tu obra en mí. Solo hay algo que yo buscaré, y ese es mi clamor, es mi gran deseo estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo estar junto a ti, estar junto a ti. Ese es mi clamor, es mi gran deseo estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo estar junto a ti, estar junto a ti, Cristo. Que podemos sentir la hermosa presencia de Señor, contigo estar. Yo quiero, Señor, contigo estar. Vamos, iglesia. Yo quiero, Señor, contigo estar. Yo quiero, Señor, contigo estar. Contigo estar, Jesús. Que tu presencia está en este lugar. Vamos, iglesia, no se canse de adorarlo. Ese es mi clamor, es mi gran deseo estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo estar junto a ti, estar junto a ti. Ese es mi clamor, es mi gran deseo estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo estar junto a ti, estar junto a ti. Cristo, Cristo.
sacrificio en esa cruz. Jesús, muchas gracias por nosotros. Y ahora nuestro corazón siempre te busca a ti, Dios, porque necesita de ti, necesita de tu amor, necesita de tu presencia, Señor. Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho con nosotros, por cómo nos has guardado, porque nunca ha faltado alimento en nuestras casas, Dios. Y hoy te decimos que lo único que queremos es estar junto a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez este nuevo domingo. Los extrañamos mucho. Pronto queremos volver a estar reunidos todos adorando a nuestro Dios. Les damos muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en sus casas. Gracias por siempre estar dispuestos a saltar en sus casas, a adorar, a levantar las manos. Gracias, iglesia. Espero que les haya gustado. Y bueno, los dejamos con el servicio para que continuemos con este domingo de mucha bendición y nuevamente un domingo dedicado a nuestro Dios. Así que, iglesia, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Iglesia, amigos, familia, muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias por permitirme entrar nuevamente a sus casas, a sus hogares. Y como siempre le clamo a Dios, yo pido a Dios ser esta mañana un instrumento para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida, para traer una palabra de Dios a tu vida, a tu familia. Una palabra que quizás hoy todos nosotros necesitamos en medio de la situación que estamos viviendo. Por eso he titulado la enseñanza de hoy, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. ¿Cuántos de los que estamos ahí conectados necesitamos la ayuda de Dios? ¿Cuántos necesitamos una respuesta de Dios en medio de cada situación que estamos viviendo? Señor, ayúdanos. Y vamos a centrarnos hoy en dos libros. Uno es el libro de Jueces, capítulo 3, y el otro es el libro de Joel, capítulo 2. Entonces vamos a leer inicialmente Jueces capítulo 3 del 7 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí la palabra de Dios. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataín, rey de Arán Naharín. Y los israelitas hicieron a Cusán Risataín durante 8 años. Sirvieron a Cusán Risataín durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otionel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataín, rey de Arán, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces recuerda, hoy vamos a clamar a nuestro Dios. Señor, ayúdanos. Y vamos a centrarnos en este versículo. Dice ahí, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, y hoy vamos a clamar a nuestro Dios por ayuda. No sé cuál sea la situación, pero Dios tiene el poder para librarte de él. Si estás enfermo, Dios tiene el poder para traer sanidad. Si hay situación económica, Dios es nuestro pastor y nada te faltará. Lo que tú estés viviendo, nuestro Dios es omnipotente. Lo que es imposible para ti, es posible para nuestro Dios. Entonces vamos a orar en esta mañana, vamos a pedir a Dios que Él bendiga,
que Él abra nuestra mente y nuestro corazón a lo que Él desea ministrar. Padre, nuevamente yo te doy muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra a través de este medio. Es una responsabilidad, Dios, y pido, Señor, que hagas de mí ese instrumento para bendecir la vida de todos aquellos que están conectados. Hay una expectativa, hay una necesidad. Señor, tú la conoces. En algunos por su situación económica, en otros por su enfermedad o la enfermedad de algún familiar. Yo no la conozco, pero tú la conoces, Dios. Y Señor, por eso hoy te vamos a clamar. Señor, ayúdanos. No encontramos, Señor, otra solución, sino que clamarte a ti, pedirte a ti. Y por eso nos unimos en esta mañana como iglesia, como familia, como pueblo tuyo, a decir, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Y ese es el clamor de hoy ante nuestro Dios. Y entonces, Señor, ayúdanos. Lo primero que yo quiero dejar muy claro en esta mañana es que lo bueno y lo malo es definido por Dios. Vamos al versículo 7. Recuerda, Jueces, capítulo 3, versículo 7. Nueva traducción viviente. Dice allí la palabra de Dios. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Y quiero centrarme en esta parte. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré mientras sea maestro, mientras Dios me tenga en esta posición, es que lo bueno y lo malo es definido por Dios. No es definido por ti, no es definido por una iglesia, no es definida por una denominación, no es definida por una sociedad. Lo bueno y lo malo lo está definido por Dios, donde en su palabra, aquí, en su palabra, en su manual de vida, allí está definido lo que es bueno y lo que es malo. No inventemos, no excusemos, no nos excusemos, no argumentemos. Porque muchas veces argumentamos, nos excusamos y queremos crear nuestro criterio sobre lo que es bueno hoy. No. Yo siempre digo que si tuviéramos la oportunidad y hoy le pudiéramos dictar al Espíritu de Dios un nuevo libro, lo trataríamos de acomodar a nuestros criterios. Y no es tu criterio ni es mi criterio, es el criterio de Dios. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Si parafraseáramos hoy este versículo, podríamos decir, la humanidad hizo lo malo a los ojos del Señor. Nuestra nación Colombia hizo lo malo a los ojos del Señor. Y así, incluso hagámoslo más personal, Itamar Erazo hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces la plomada es colocada por Dios. Dios es el que define si yo estoy bien o no, porque Él ha definido los parámetros. Él ha definido los parámetros. Él es quien define los parámetros. Recuerdo cuando trabajaba en la Universidad del Valle, visitamos muchas empresas y nosotros hacíamos diagnósticos y siempre cuando llegábamos al departamento de producción, lo primero que le pedíamos al ingeniero era su manual de producción. Y él nos lo presentaba, lo leíamos. Un manual muy bonito, buenas gráficas, colores, plastificado, en fin. Un manual muy bonito. Y entonces íbamos a verificar las operaciones. Entonces verificábamos y decíamos, ¿dónde está este operario? ¿O dónde está esta máquina? Íbamos hasta el sitio de trabajo y verificábamos cómo estaba haciendo el procedimiento el operario o la persona que estaba allí. Y encontrábamos que estaba muy distante a lo que estaba establecido en el manual. Estaba muy distante. Y entonces le decíamos a él, mira lo que dice el manual y mira cómo lo estás haciendo. La respuesta de muchos de ellos era, yo llevo 5, 20, 25, 10, 12 años haciéndolo así y nunca he tenido problema. Y eso nos pasa a nosotros hoy como cristianos. Quizás llevamos mucho tiempo haciendo las cosas no conforme al manual que Dios ha establecido y pensamos que estamos bien.
No, lo bueno y lo malo es a los ojos del Señor. Es Dios quien define si tú y yo estamos obrando bien. Es Dios quien define si nosotros estamos actuando bien. ¿Sí? Hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor. Yo he hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y ahí tenemos que empezar para pedir ayuda a Dios, es reconocer que no estamos actuando conforme al criterio establecido por Él. ¿Nos hemos olvidado de Dios? Yo siempre lo enseño y siempre lo enseñaré. Cuando yo tengo una crisis, lo primero que yo hago es tocar las cosas de Dios. Si a mí me falta tiempo, lo primero que hago es quitar el tiempo de Dios. Pastor, iglesia, denominación, yo no puedo servir porque no tengo tiempo, porque no me alcanza el tiempo. Y lo primero que tocamos es las cosas de Dios. Y esa es la parte que nosotros fallamos. Nos olvidamos de quién es el que nos bendice, nos olvidamos de quién es el que nos da la victoria. Ahora vayamos al libro del profeta Joel, capítulo 2. Y quiero leer dos versículos, versículos 12 y 13. Allí dice la palabra de Dios. Recuerda, Nueva Traducción Viviente. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entrégueme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Y vuelvo y repito esta última parte. Está deseoso de desistir y no de castigar. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Pero también, ¿qué nos está diciendo? No quiero que desgarren su ropa en su dolor, sino que desgarren sus corazones. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que dejemos de hacer las cosas que están mal, que estamos haciendo mal, en la cual estamos actuando mal. Dios quiere que nos volvamos a Él. Y mira que aquí hay una frase que me preocupa. Dice: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. El tiempo lo conoce Él. El tiempo lo conoce Él, pero Él está diciendo que es el tiempo de volvernos a Él. La semana pasada murió un amigo, alguien conocido aquí de la iglesia, con un COVID. Y hablaba con uno de los pastores de la misión y me decía: puede ser él se haya puesto a paz con Dios. Puede ser él se haya puesto a paz con Dios. Entró el jueves a la clínica, el sábado murió en la unidad de cuidados intensivos. Y así nos pasa muchas veces, ¿sí? El hecho de que yo sea pastor, el hecho de que tú seas un hijo o una hija de Dios, eso no indica que seamos hijos de Dios. El hecho de que yo tenga una credencial en mi billetera que me acredite como pastor, eso no me hace que yo esté obrando conforme a la voluntad de Dios. Yo actúo conforme a la voluntad de Dios, o sea, yo debo orar conforme está en el manual, yo debo seguir sus instrucciones, y eso me hace un verdadero hijo de Dios, eso me hace un verdadero amigo de Dios, eso me hace como Daniel, que yo sea precioso para Dios, porque eso es lo que dice su palabra. O sea, Dios escuchó la oración de Daniel porque era un hombre que era precioso para Dios. Y ese debe ser la parte, o sea, nosotros debemos buscar agradar a Dios en todo, porque Él está deseoso de desistir y no de castigar. Él tiene el poder para detener el COVID-19. Él tiene el poder para detener esta pandemia. Él tiene el poder. ¿Qué está esperando? Simplemente que nosotros nos volvamos a Él. Como iglesia, como hijos, como nación, como humanidad, nos volvamos a Dios. Él está deseoso de castigar. De desistir y no de castigar. Él está deseoso de desistir y no de castigar. Ha permitido cosas, pero Él está deseoso de desistir y no de castigar. Y eso quiero dejarte muy claro en esta mañana. Ese es el tiempo de volvernos a Dios. Es cierto, vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Pero lo primero que Él está pidiendo a nosotros es: vuélvete a mí. Deja de obrar conforme a tu criterio. Deja de actuar conforme a tu criterio. Vuélvete a mí. Luego dice el versículo 8, Jueces, capítulo 3,
versículo 8. Dice allí la palabra de Dios. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataín, rey de Arán Naharín, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataín durante 8 años. Y vuelvo y leo. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataín. Esta semana le escuchaba al pastor Adolfo una enseñanza y él decía, muchas veces lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mi pecado. No siempre, pero algunas veces lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mi desobediencia. Dice aquí, el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó. ¿Sí? Parafraseamos. El Señor ardió de enojo contra Itamar y lo entregó en manos de... Quizás la situación que tú vives hoy, quizás la situación que yo estoy viviendo hoy, quizás la situación que la humanidad vive hoy, es consecuencia de que el Señor está enojado con nosotros. Eso es. ¿Sí? Dios permite situaciones en nuestra vida. No sé qué estás viviendo, pero yo creo que ahí donde tú estás, reflexiona un momento. O sea, ¿qué estás viviendo tú hoy? ¿Una situación económica? ¿Una situación de salud? ¿Una situación de relaciones? ¿Sí? Quizás eso es producto del enojo de Dios y Dios te ha entregado en esa situación. Dios te ha entregado en esa situación. Dios ha permitido esa situación. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Dice, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataín durante 8 años. Y del transcurso de estas enseñanzas yo he venido diciendo, el tiempo que yo esté cautivo ante esa nación, ¿sí? No depende de Dios, depende de mí. Jonás estuvo, ¿cuántos días en el pez? 3 días. ¿Pero por qué? Porque Jonás en medio del vientre de ese pez clamó a Dios, se arrepintió, le dijo a Dios que él iba a cumplir con todas las promesas y Dios le ordenó al pez que lo vomitara. Yo te aseguro que si nosotros nos volviéramos hoy a Dios, clamáramos a Dios, Dios ordenaría a este COVID-19 que nos vomite, o sea, que nos saque, que nos libere. Pero en medio de esta cuarentena, ya más de 100 días que llevamos en cuarentena, ¿sí? Aquí en Colombia, a nivel de nación desde el mes de diciembre, a nivel de la humanidad desde el mes de diciembre. Son meses, más de 6 meses que llevamos cautivos con este COVID. 8 años estuvo cautivo Israel ante esta nación. Dios quiere desistir, no castigar. Dios quiere que nosotros salgamos libres de esa situación, pero eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. ¿De qué depende? De que nos volvamos a Dios, de que volvamos a hacer lo que es bueno a los ojos del Señor. Aún como pastores, como iglesias, hemos creado criterios que no están conforme a la palabra de Dios. Aún tú como familia, como hijo o una hija de Dios, estás actuando bajo criterios que no están conforme a la palabra de Dios. Y quieres ver la bendición de Dios. Nuestro Dios está enojado. Pero está enojado ¿por qué? Por nuestra desobediencia. Está enojado ¿por qué? Porque no estamos actuando conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Nosotros no tenemos por qué inventar. Los manuales están escritos. En las empresas los manuales estaban escritos. Estaba la forma de hacer un procedimiento, pero el operario simplemente por capricho, por necedad, aprendió a hacer las cosas de manera diferente. Lo mismo nos pasa a nosotros. El manual está escrito, pero nosotros por capricho, necedad, terquedad, por lo que sea, estamos haciendo las cosas de manera diferente. ¿Queremos la ayuda de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es calmar ese enojo de Dios. Entonces el Señor ardió de enojo contra la humanidad y lo entregó en manos del COVID-19. Entonces el Señor ardió de enojo, colócale tu nombre, y te entregó en manos. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué situación estamos? Entonces debemos calmar ese enojo de Dios.
¿Y cuál es la forma de calmar el enojo de Dios? Simplemente volviéndonos a las instrucciones que están establecidos por Él en su palabra. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, podemos entonces, como el versículo 9, Jueces capítulo 3, versículo 9. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Y ese es hoy. Señor, ayúdanos. Hoy vamos a clamar a Dios por ayuda. ¿Sí? Parafraseemos nuevamente este versículo. Pero cuando la familia clamó a Dios por ayuda, ten la plena seguridad que cuando tú clamas como familia, Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor. Si tú te vuelves a Dios, si tú calmas a Dios, el enojo de Dios por tu obediencia, y tú te vuelves a Dios, Dios va a escuchar tu clamor y Dios va a permitir que tú superes la situación que hoy estás viviendo. Es el clamar a Dios, el clamar a Dios. Hay 3 tipos de oración. Hay una oración personal que nosotros debemos hacer todos los días, todos los días. Es nuestra oración, nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios, como tú lo quieras llamar, mi devocional, mi tinto con Dios, como tú lo quieras hacer, pero todos los días nosotros debemos tener un tiempo con Dios, donde debemos clamar no solamente a Dios por mi necesidad, sino por la necesidad que hoy está viviendo la humanidad. Muchas veces nos volvemos egoístas en nuestras oraciones. Ya no participamos de las oraciones de la iglesia, de las oraciones a nivel nacional, de las oraciones a nivel mundial. Nos hemos vuelto egocéntricos, solamente nos preocupamos por mi necesidad. Eso no es lo que nos enseña Dios, eso no es lo que nos enseña Dios en su palabra. Es cierto, hay una oración personal, hay una oración familiar, hay una oración congregacional, hay una oración nacional y hay una oración mundial. Nosotros como iglesia nos hemos unido a todas las oraciones, tenemos una oración congregacional. Hemos participado de las oraciones que han invitado a nivel nacional. Hemos participado de las oraciones a nivel mundial. Pero nosotros como pastores tenemos muchas veces argumentos para no estar allí. Y cuando clamamos, cuando hay esa unidad en el clamor a Dios, es cuando vamos a ver la ayuda de Dios. Pero no, nos hemos centrado, no, es que yo voy a orar por mi familia, es que yo voy a orar por mí, es que yo voy a orar. Ese no es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Si Él fue a la cruz, no solamente fue por ti, Él fue por toda la humanidad. Pero nos hemos vuelto egoístas en nuestra oración. Ya no participamos de las oraciones. Nos hemos llenado de argumentos para no estar allí. Hemos levantado ídolos, el trabajo, la familia. No sé cuál será tu ídolo, porque ídolo no solamente la imagen que colgamos para adorar, sino aquello que me aparta de Dios. Y Dios nos está diciendo, sí, es cierto, yo voy a escuchar tu clamor, pero es necesario que te vuelvas a mí, es necesario que calmes mi enojo. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Quiero ahorita que vayamos un momento al libro de Joel, capítulo 2, versículo 14. Recuerda la Nueva Traducción Viviente. Dice allí la palabra de Dios. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Mira lo que está diciendo Dios allí. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de maldición. Eso es lo que quiere Dios. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces estamos sufriendo lo que hoy es por consecuencia de que no nos volvemos a Él. Dios tiene el poder para detener un COVID. Dios tiene el poder para detener lo que tú estás viviendo hoy. Dios tiene el poder. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Quizás podamos volver a los templos como hacíamos antes. Ese tiempo de adoración aquí en la iglesia. Hoy estoy grabando aquí en la iglesia, una iglesia sola.
una iglesia deshabitada, ministrando para que tú recibas palabra en tu casa. Pero Dios quiere que nosotros nos reunamos aquí, a clamarle a Él, a adorarle a Él, a alabarle a Él. Y Dios lo va a permitir, pero es el tiempo de clamar, es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de agradar a Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Es el tiempo de venir aquí. Dios tiene ese poder para detener esto y volvamos a nuestras iglesias, volvamos a nuestros templos, a nuestro lugar de reunión, para clamar a Dios, para adorar a Dios, para abrazarnos, para que haya esa coinonía que tanto extrañamos como iglesia. Dice allí: toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente. Mira lo que dice aquí: reúnan a toda la gente, deja de ser egoísta. Tú simplemente estás orando por tu necesidad, por la de tu familia, pero tenemos que orar por la necesidad de la humanidad. En mí hay dolor por todo. Cuando yo escucho a un hijo que ha perdido a su padre por el COVID, y le escucho: pastor, y no pudimos ver el cuerpo. Él salió simplemente de la clínica, murió en la clínica, lo llevaron a la sala de cremación y nos entregan unas cenizas. Es cierto, es un cuerpo, pero hay un dolor allí. Y nosotros tenemos que ser sensibles a ese dolor. Nosotros no podemos ser indolentes a lo que la humanidad está viviendo, a lo que la sociedad está viviendo. Pero como cristianos, muchas veces nos volvemos indolentes. Ese no es el ejemplo del Maestro. Ese no es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Yo voy a los evangelios y siempre leo allí: Jesús tuvo compasión. Entonces es el tiempo de que nosotros nos reunamos. Dice: reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio a su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a hacer burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Y eso no es cierto, yo lo predicaba hace 8 días. Dios no nos ha abandonado. Y quiero que te quede claro eso, repítelo para ti: Dios no me ha abandonado. Repítelo como familia: Dios no nos ha abandonado. Pero volvamos a hacer. Clamemos a Dios no solamente por ti, por tu familia. Clamemos a Dios por nuestra ciudad. Clamemos a Dios por nuestra nación. Unámonos, clamemos, reunamos toda la gente. Clamemos a Dios, participemos de las convocatorias de oración. Y Dios va a escuchar nuestra iglesia. Dios va a escuchar nuestra ciudad. Dios va a escuchar nuestra nación. Dios va a escuchar la humanidad cuando nos unamos en oración a clamor a Dios y le digamos: Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, por favor, ayúdanos. Ya no resistimos, necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda. Señor, necesitamos tu ayuda. Y yo quiero que ese sea el clamor hoy: Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos tu ayuda. Clamemos a Dios, unámonos, volvámonos a ese tiempo y vamos a participar de las oraciones y vamos a ver cómo Dios nos libra. Esta semana, hace 8 días, yo mencionaba la situación de alguien, de Nigiret Rodríguez Velasco. Una niña que está hospitalizada en Cali con un COVID, o sea, una enfermedad. Y adicional a eso se contagió de COVID. Pero nosotros como iglesia oramos. En todo momento orábamos. El pronóstico médico era bastante trágico, era bastante fatídico. Pero nosotros clamamos al Dios del imposible. Y en menos de 14 días, en menos de todo lo que está establecido por la ciencia médica, esta niña ha superado, esta niña ya salió a una habitación, ya superó el COVID.
cuando sus defensas están bajas por su enfermedad, cuando no hay una posibilidad, pero el Dios nuestro, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios como iglesia, clamamos a Dios por una situación, Dios escucha, Dios bendice. Pero nos unimos todos. Pastores, líderes, iglesia, nos unimos todos. Deja de ser egoísta. Dile al que está a tu lado, deja de ser egoísta. Es el tiempo de clamar por la humanidad para que Dios detenga este COVID, para que Dios detenga la situación que hoy está sucediendo en la humanidad. Dios puede detener. Y Dios nos da de permitir volver a las iglesias. Reunámonos, clamemos. Es cierto, hay una oración personal, hay una oración familiar, pero no te olvides de la oración congregacional. Y tú, pastor, no te olvides de la oración nacional y de la oración mundial. Participemos, unámonos. Eso es lo que está diciendo Dios, no lo estoy diciendo yo. Dice, reúna a toda la gente, reunámonos, aclamemos, o sea, convoquemos a ese tiempo de oración, a ese tiempo de clamor. Reúnan a toda la gente y clamemos a nuestro Dios. Dice el versículo 10, Jueces capítulo 3, versículo 10. El Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataín, rey de Arán, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a dar la victoria sobre cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Mira, he escuchado testimonios, ayer escuchaba testimonios, ayer estábamos conectados con el pastor Javier y la pastora Patricia Nacasías, y ahí una oveja de ellos, alguien que se congrega con ellos, Diana, decía, Señor, es que el Señor me ha librado de este cáncer, es que el Señor está obrando en mi vida, y no solamente ha traído sanidad sobre mi vida, también ha traído bendición sobre mi familia. Mis padres hoy se acercan a Dios porque han visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es la parte, o sea, Dios nos da la victoria sobre la situación. Dios tiene la victoria sobre un cáncer. Dios tiene la victoria sobre un COVID. Dios tiene la victoria sobre un desprendimiento de retina. Alguien también me compartía y me decía, es que el martes yo fui con temor porque estaba diagnosticado un desprendimiento de retina. Pero Dios, el Dios bueno no ha permitido esto. Ese es nuestro Dios, ese nuestro Dios está por encima de cualquier tipo de diagnóstico. Y no solamente en el área de salud, tú tienes una situación económica, Dios tiene el poder para proveerte. Con pocos peces y pocos panes alimentó a más de 10,000 personas. En una de las enseñanzas dice 4,000, otros 5,000 hombres. Eran más de 10,000 personas y los alimentó. Dios tiene ese poder para proveerte en medio de la escasez que estás viviendo. Ese es nuestro Dios. Él tiene el poder para darte la victoria sobre la situación que tú estés viviendo hoy. Y yo quiero dejarte claro, y eso es de Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos en medio de esta situación. Señor, ayúdanos, reunámonos, clamemos a Dios, no dejemos de orar. Participemos. Yo le he dicho a los pastores, mire, si fuera un partido de la Selección Colombia, no habría excusa. Nosotros buscaríamos un televisor, la señal allí para ver ese partido de la Selección Colombia. Pero muchas veces no nos reunimos para orar, porque es que no tengo señal, porque no puedo conectarme. Pero si fuera un partido de la selección, haríamos lo imposible para conectarnos y ver el partido. Y le hemos dado más importancia a un partido que a reunirnos y a clamar a Dios para que Dios bendiga tu vida, bendiga tu ciudad, bendiga tu familia y bendiga la humanidad. Y es el tiempo de decir, Señor, ayúdanos, de reunirnos y decir, Señor, ayúdanos, necesitamos tu ayuda, Señor. En este momento necesitamos tu ayuda. Dios tiene, y yo quiero también dejarte claro algo allí.
Dice, y el Señor le dio la victoria sobre él. El Señor nos va a permitir superar este COVID. Yo tengo la convicción sobre esto. Dios nos va a permitir superar este COVID, pero allí no termina esto. Dice, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Esa paz, o sea, nos va a dar la victoria y no vamos a vivir todo lo que está pronosticado. Desempleo, hambre, toda esa parte. No, cuando Dios bendice todas mis áreas. Dios bendice mi área física, Dios bendice mi área económica, Dios bendice mi área espiritual, Dios bendice todas las áreas. Hoy se ha diagnosticado que terminado esto va a haber desempleo, va a haber crisis económica. Eso no se da cuando Dios es el que obra, eso no se va a dar cuando Dios es el que actúa. Dios te va a abrir puertas de empleo, Dios te va a abrir puertas de empleo, Dios te va a dar oportunidades de empleo, Dios va a abrir, Dios va a traer sanidad sobre tu vida, Dios va a obrar de manera poderosa y va a traer paz en medio de la situación que tú y yo estamos viviendo, en medio de la situación que la nación está viviendo, en medio de la situación que la humanidad está viviendo. Dios nos va a dar la victoria, pero también va a traer paz. Lo que Dios hace, lo hace bien. Quizás nosotros como hombres somos mediocres, pero lo que Dios hace, lo hace muy bien. Y si Dios nos va a permitir superar este COVID, Dios, para ti que estás ahí conectado, Dios va a abrir esas puertas de empleo. Dios va a traer sanidad sobre tu vida. Dios va a traer una provisión económica que vas a decir, wow, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Para ti, empresario, Dios va a permitir, o sea, Dios te va a restituir lo que el enemigo ha quitado, lo que has perdido por esta situación. Ese es nuestro Dios y te va a traer paz. ¿Por cuánto dice aquí? Vuelvo y lo leo, porque quiero dejar claro en esta mañana esto. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a hacer fuerte de Israel, entró en guerra contra Cusán Risataín, rey de Arán, y el Señor le dio la victoria sobre él. Entró en guerra, es tiempo de entrar en guerra. Y la guerra nuestra es espiritual. Dice Efesios 6 que nuestra guerra no es carnal, es espiritual. Es el tiempo de entrar en guerra, es el tiempo de clamar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de decir, Señor, ayúdanos. Un clamor sincero. Es el tiempo de volvernos a Dios. Ese es el tiempo, esa es la guerra que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. Esa es la guerra que Dios desea hoy. Entremos en guerra contra este COVID y el Señor nos va a dar la victoria sobre él. ¿Sí? Entonces vamos a parafrasearlo. Entremos en guerra contra el COVID-19 y el Señor nos dará la victoria sobre él. Entremos en guerra. Es una guerra espiritual. Es un tiempo de clamar a Dios. Es un tiempo de pedir a Dios. Quizás el presidente, ¿sí? No lo he visto, pero me han dicho que dice que tenemos que acostumbrarnos a él. Entonces vamos a decir en la iglesia, como dice el pastor Daniel Delgado, dice invitar a nuestro hermano COVID para que esté con nosotros. No, el COVID no puede estar más con nosotros. El COVID no está, o sea, Dios tiene el poder para darnos la victoria sobre él. Y dice, y hubo paz en la tierra, y tiene el poder para darnos la paz que necesitamos, para bendecir nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros ministerios, nuestras familias, para traer sanidad en medio de lo que estás viviendo. Ese es nuestro Dios, el Dios que yo predico, el Dios que nosotros alabamos, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios bueno. Quizá hoy lo que vivimos es consecuencia de nuestra desobediencia porque no seguimos esas instrucciones. Pero Dios quiere desistir, no quiere seguir más en este castigo. Dios quiere desistir y eso depende de ti y de mí. De que nos volvamos, de que clamemos a Él, de que volvamos a los principios, de que hagamos las cosas conforme están establecidas por Dios en su palabra. Y nos volvemos a Dios y clamamos a Dios y vamos a ver la victoria sobre este COVID. Y no solamente esto, vamos a ver la paz. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de ti y de mí.
Dile al que está a tu lado allí, a tu familia, dile, esa paz, esa bendición depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nuestra obediencia, depende de que nos volvamos a Dios. Repítelo, esta paz, esa bendición depende de que nos volvamos a Dios, de que vivamos agradando a Dios. Y eso es lo que quiero dejar claro. Hoy le vamos a decir, Señor, ayúdanos. Ha sido una semana de muchos altibajos. Escuchaba el fin de semana la muerte de Gustavo. Veía cómo Dios sacaba a Nigiré de cuidados intensivos con un COVID y una enfermedad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y yo quiero que en esta mañana, allí, tú te tomes de la mano de quien tienes a tu lado. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a clamar a nuestro Dios. Primero a pedir perdón. Pedir perdón, ¿por qué? Porque no hemos hecho lo recto y lo justo ante los ojos de Dios. Y vamos a decirle, Señor, hoy oramos para que tú calmes tu enojo, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, para que tú nos des la victoria sobre este COVID, para que tú nos des la victoria, Señor, sobre esta enfermedad, para que tú nos des la victoria, Dios, sobre esta situación económica que estamos viviendo. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí conectados, Dios, te pedimos perdón. Y te pedimos perdón, Señor, porque no hemos actuado y no hemos obrado, Señor, conforme tú lo has establecido en tu palabra. Nos hemos llenado de argumentos. Nos hemos llenado de argumentos para no obedecerte a ti, Señor. Y en medio de cada crisis, lo primero que hacemos, Señor, es alejarnos de ti en desobediencia. Señor, hoy te pedimos perdón. Señor, Espíritu de Dios, te pedimos que tú ministres en nuestra vida y que tú nos convenzas, porque no son mis palabras, tú, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo a aquella persona que está conectada, Dios, de lo malo que está actuando, de lo mal que está actuando, que seas tú, Espíritu Santo, actuando en mi vida y convenciéndome a mí, Señor, de las cosas que estoy haciendo que no son conformes a ti, Señor. Porque es el primer paso que debemos dar, es reconocer que no estamos conforme a ti, que no estamos actuando conforme tú lo has establecido, Señor. Señor, tú eres un Dios misericordioso. Calma tu enojo, Señor. Hoy te pedimos que desistas, Señor, y no que sigas castigando, Señor. Sabemos que lo que estamos viviendo hoy, Señor, es consecuencia que como humanidad nos hemos alejado de ti, Señor. Señor, calma tu enojo, Padre. Calma tu enojo, Señor. Tu Hijo vino aquí al mundo, fue a una cruz, Señor, para reconciliarnos contigo, Dios. Y hoy nuevamente, Señor, recurrimos, Señor, y te decimos, Señor, perdónanos. Calma tu enojo que hay contra nosotros. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, y calma tu enojo que hay contra Itamar Erazo. Allí como familia, y Señor, perdóname, Señor, y calma el enojo que hay contra mi familia. Coloca los apellidos de tu familia. Calma ese enojo, Señor, que hay contra mi familia, Dios. Señor, hoy, todos los que estamos aquí conectados, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú bendigas la humanidad, Señor. Detén este COVID, Señor. Mira cuánto dolor hay en las familias por los seres queridos que han perdido, Señor, por los seres queridos que hoy están en cuidados intensivos, por los seres queridos que hoy están contaminados, contagiados, Dios. Padre, perdónanos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, danos la victoria. Hoy, Señor, hacemos la guerra que nos corresponde y te decimos, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos en medio de esta situación. Hoy nos hemos tomado de la mano, Señor, para decirte, Señor, ayúdanos. Y ayuda a la humanidad, ayuda a nuestra nación, ayuda a nuestra ciudad, Señor. Calma el dolor que hay en cada familia, Dios, por la situación que está viviendo.
Señor, mira cuánta necesidad económica hay, Señor, por desempleo. Señor, mira cuántas familias hoy no tienen, Señor, para darle alimento, Señor, a sus hijos, a sus padres. Señor, vuélvete a nosotros. Perdónanos, Señor. Coloca tu mano misericordiosa, Dios. Trae esa victoria, Señor. Y declaramos en esta mañana en el nombre de Jesús que superando este COVID, porque tú nos vas a dar la victoria, Señor. Tú, Señor, restituirás todo lo que hemos perdido, Señor. Todo lo que hemos perdido, tú lo restituirás, Señor. Ese empleo que se perdió, Señor, tú abrirás nuevas empresas, Señor. Tú abrirás nuevas empresas. Tú darás nuevas oportunidades de empleo. Mejores oportunidades de empleo se abrirán para tus hijos, Dios. Lo declaro en el bendito nombre de Jesús, Señor. Que allí donde hay enfermedad, Señor, tú colocas tu mano poderosa y tú regeneras células, tejidos, órganos. Que tú, Señor, estás obrando de una manera poderosa, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada persona ahí conectada, Padre Celestial. Declaramos, Dios, declaramos en esta mañana tu bendición sobre mi vida, tu bendición sobre nuestra familia, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Dios, que tú vas a bendecir esas empresas, que tú vas a traer nuevos clientes, que tú vas a devolver todo lo que hemos perdido durante este tiempo, Dios. Señor, perdónanos, Señor. Y restituye, Dios, lo que el enemigo ha quitado. Tú tienes el poder. Perdónanos y danos esa victoria y esa paz que nuestra ciudad, que nuestra nación y que la humanidad necesita hoy. Bendice, Dios, bendice en el nombre de Jesús. Que sea la bendición tuya, Dios, en cada hogar, en cada vida. Señor, mira el dolor de esa hija, Señor, por su mami que está hospitalizada. Mira el dolor de su familia por su padre que está hospitalizado. Mira el dolor que hay en cada familia, Señor. Hoy por eso te dice, Señor, ayúdanos. Díselo allí, Señor, ayúdame. Señor, ayuda a mi mami. Señor, ayuda a mi familia, a mi padre. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Ese es el clamor que hoy hacemos como iglesia. Que hoy levantamos a ti como iglesia. Señor, ayúdanos. Señor, hemos perdido las fuerzas por las diferentes situaciones, Señor. En el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús, yo declaro tu bendición en cada hogar, en cada vida de las personas que están ahí conectadas, que han de ver este video, Dios. En el nombre de Jesús. Pero recuerda algo, amigo, amiga, es el tiempo de volvernos a Dios. Un abrazo fuerte, que Dios nos bendiga. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. La bendición de Dios esté en tu vida y en tu hogar. Amén. Muy bien, iglesia, sé que el mensaje que recibimos el día de hoy va a ser de edificación para cada uno de nosotros y que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página virtual www.entresusbrazos.com. Allí vamos a encontrar toda la información que tiene que ver con los grupos de oración y con nuestras casas de contacto y cualquier otro tipo de información que soliciten. Así que, no siendo más, cerramos nuestros ojos y nos disponemos a orar. Señor Dios, gracias por el mensaje que nos das en este día, en esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. Yo te pido que seas tú acompañándonos en el transcurso de esta semana, para que seas tú en medio de nosotros guiándonos, para que podamos seguir haciendo tu voluntad y agradarte en todos nuestros actos. En el nombre de Jesús. Amén.